Bienvenidos, bienvenidas, a este canal. Claves genéticas. Un espacio creado con todo el amor para ayudarte a explorar los misterios de tu ADN espiritual y la sabiduría profunda que vive en ti desde siempre. Hoy vamos a sumergirnos en una de las claves más sutiles, poéticas y transformadoras del espectro humano, la clave genética 12. Esta clave es como un puente entre el arte y el alma, entre la emoción contenida y la expresión liberadora, entre la sombra de la vanidad, la alquimia del don de la discriminación y el misterio absoluto del Siddhi de la pureza. La clave genética 12 no habla simplemente de palabras, sino del poder vibratorio que hay detrás de ellas. Nos lleva a la garganta, ese centro sagrado desde el cual comunicamos lo que sentimos, lo que pensamos, pero también desde donde podemos liberar frecuencias que curan, transforman o incluso silencian todo lo falso. Es la clave del poeta interior, del místico silencioso, de aquel que purifica su corazón hasta que cada palabra se vuelve verdad. Si alguna vez has sentido que hay una voz dentro de ti que quiere cantar lo invisible, decir lo indecible o simplemente quedarse en un silencio sagrado, esta clave te está hablando directamente. Antes de seguir con este viaje profundo, quiero recordarte algo importante. Si sientes que este contenido te aporta claridad, belleza, conocimiento o simplemente te toca el alma, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu apoyo con un like o un comentario. Todo esto no solo ayuda a que este canal siga creciendo, sino que también permite que podamos seguir creando vídeos como este, valiosos, transformadores, llenos de contenido que no encontrarás en cualquier parte. Tu presencia y tu energía cuentan muchísimo. Así que respira hondo, ábrete al lenguaje del alma, y acompáñame a desvelar los secretos de la clave genética 12. Una clave que no solo se comprende con la mente, sino que se reconoce con el corazón. Clave genética 12. Un corazón puro. La sombra de la vanidad, la prueba final. La clave genética número 12, con su sombra, su don y su siddhi, es de esas que no se dejan atrapar fácilmente. Es como un acertijo escondido dentro de otro acertijo, una de las transmisiones más misteriosas, refinadas y desafiantes del mapa genético humano. Comprenderla requiere algo más que inteligencia. Hace falta sensibilidad, coraje y sobre todo, honestidad con uno mismo. Todas las 64 claves genéticas están relacionadas con un código biológico, lo que en genética se conoce como un codón. Estos codones funcionan como señales dentro del ADN, algo así como los signos de puntuación en un texto escrito. Unos marcan el inicio de una instrucción, otros indican cuándo esa instrucción debe terminar. Pues bien, la clave genética 12, junto con la 56 y la 33, está vinculada con uno de estos puntos finales, un codón de cierre. ¿Y qué significa eso a nivel simbólico? Que estas tres claves forman parte de lo que podríamos llamar el anillo de las pruebas. Un trío de desafíos profundos, internos, que nos invitan a enfrentarnos a los velos más sutiles del ego antes de poder avanzar hacia una expresión más alta de nuestro ser. Y aquí es donde entra la sombra de la 12, la vanidad. Esta vanidad no es solo el clásico ego inflado o el gusto excesivo por la imagen propia. No. Esta vanidad es mucho más insidiosa, más refinada. Se trata de ese impulso sutil de querer parecer especiales, únicos, distintos, incluso espiritualmente superiores. Es el deseo de destacar, no por lo que realmente somos, sino por cómo queremos ser percibidos. Esta sombra representa la última prueba que debe atravesar el alma antes de que pueda entregarse verdaderamente a algo más grande que ella misma. Por eso se dice que la vanidad es el corazón del anillo de las pruebas. Cuando caemos en esta sombra, el personaje toma el control del escenario. Fingimos profundidad cuando en realidad sentimos vacío. Nos envolvemos en palabras bonitas, frases elevadas y gestos nobles, pero detrás puede esconderse un anhelo muy humano, ser reconocidos, admirados, validados. Es una vanidad que se disfraza de autenticidad, una máscara bien diseñada que puede engañarnos incluso a nosotros mismos. La clave 12 nos desafía a ser brutalmente honestos sobre nuestras intenciones. Nos pregunta,
¿Estás hablando desde el alma o estás interpretando un papel? ¿Estás creando belleza auténtica o solo tratando de impresionar? Porque esta clave tiene mucho que ver con el arte, con la expresión, con la poesía del alma. Y la vanidad es la prueba final que separa al artista verdadero del que solo busca aplausos. Superar esta sombra no significa dejar de crear, ni dejar de expresarnos, ni apagar nuestro brillo. Al contrario, significa permitir que lo que brilla en nosotros venga de un lugar silencioso, limpio, sin necesidad de ser visto. Es entonces, y solo entonces, cuando el arte se convierte en un canal divino, y nosotros en sus humildes instrumentos. La clave genética número 12 tiene algo muy especial, como un secreto guardado en lo más profundo del alma humana. Dentro del misterioso entramado de los 21 anillos codónicos, esta clave no solo forma parte del llamado anillo de las pruebas, ese que pone a prueba nuestra humanidad en su viaje hacia la autorrealización, sino que además habita en un espacio aún más oculto, el anillo de los secretos. Y como todo lo verdaderamente poderoso, sus secretos no se revelan fácilmente. Permanecen sellados hasta que alcanzamos las frecuencias más elevadas del CD12, esas que solo se activan cuando el ego deja de buscar protagonismo y se entrega al silencio. La sombra de la vanidad es como un espejo que nadie quiere mirar directamente. Es incómoda, porque nos muestra una parte de nosotros que preferimos disimular. Ese amor disimulado por nuestra imagen, por nuestra forma de ser únicos, por nuestra luz, aunque a veces no sea más que puro reflejo. Es parecida al orgullo de la clave 26, pero con un giro más íntimo. Mientras el orgullo necesita público y aplausos, la vanidad vive dentro, se esconde en las capas más sutiles de la conciencia, incluso cuando creemos estar vibrando en lo más alto. Imagínala como esos líquenes que crecen adheridos en lo más alto de las montañas. Aunque hayas ascendido a grandes alturas espirituales, aunque sientas que has avanzado muchísimo, la vanidad todavía puede estar ahí, pegada en un rincón del alma, como una vocecita que quiere que te sientas especial por todo lo que has conseguido. Por eso se dice que es uno de los últimos velos que caen antes de acceder al verdadero amor incondicional. Es el vicio más humano y la última ilusión en soltarse. La vanidad no siempre se manifiesta de forma obvia. A veces se disfraza de autoestima, de autocuidado, incluso de amor propio. Y sí, en el fondo tiene que ver con eso, con aprender a amarse. Pero hay una línea muy fina entre amarte de verdad y amarte solo por lo especial que crees ser. El giro ocurre cuando te das cuenta de que amarte a ti mismo no significa mirarte a ti como algo separado, sino sentir que al amar tu ser estás amando todo lo que existe. Es una revelación tan profunda que no se entiende desde la mente. Se vive como un salto cuántico del ego al alma. Esta sombra, la de la clave 12, está muy ligada al poder personal, a ese impulso interior de querer expresar lo más puro y bello que llevamos dentro. Y ahí está la paradoja. Cuanto más nos acercamos a nuestra luz, más tentador resulta quedarnos atrapados en el brillo de lo que somos capaces de crear. La vanidad quiere mantener el control, porque teme que abrir el corazón del todo, soltar el personaje, nos haga perder ese poder que tanto nos ha costado construir. Pero lo cierto es que solo cuando esa vanidad se rinde, cuando dejamos de ser el centro del escenario y permitimos que algo más grande fluya a través de nosotros, accedemos al verdadero arte, a la auténtica belleza, y al amor que no necesita reconocimientos. Ese es el gran secreto de esta clave. Solo cuando el ego se calla, el alma canta. Esta clave genética número 12 está profundamente conectada con algo que todos conocemos pero pocos exploramos a fondo: la expresión del alma, eso que se transmite cuando hablamos desde el corazón. No es solo sobre decir cosas bonitas. Es sobre permitir que lo más auténtico y vibrante de nuestro ser tome forma a través de la voz, del tono, del silencio incluso. Por eso, esta clave está íntimamente relacionada con la respiración y con las emociones. No con cualquier respiración, sino con esa que te conecta contigo mismo, que te enraiza en el cuerpo y a la vez te eleva al cielo. En el cuerpo, la clave 12 está asociada con las glándulas tiroides y paratiroides, que se ubican en el cuello, y más específicamente con la laringe.
ese órgano que nos permite hablar, cantar, suspirar, reír y también gritar lo que llevamos dentro. La laringe humana, a diferencia de la de los animales, tiene una orientación vertical, y ese pequeño gran detalle es lo que nos hace únicos en cuanto a expresión consciente. En muchas tradiciones esotéricas se dice que los animales, con su laringe horizontal, viven guiados por el espíritu, sin interferencia del ego. Pero cuando la laringe se volvió vertical en el ser humano, fue como abrirle la puerta al ego. Comenzamos a pensar sobre lo que sentimos, a dar forma a las emociones con palabras, a tener un yo que se identifica con lo que dice. Y así nació la ilusión de que nuestras palabras tienen poder propio, como si fueran independientes de la fuente que las origina. De ahí emergieron dos grandes fuerzas humanas, la vanidad y el ego. La vanidad se disfraza muchas veces de inspiración, de elocuencia, de belleza verbal. Pero debajo puede estar ese deseo de ser escuchado, admirado, de destacarse por cómo se dice más que por lo que se transmite. Es el juego del ego en su forma más sofisticada. Los antiguos yogis ya intuían esta conexión profunda entre la garganta y la sexualidad, entre la laringe y las gónadas. En el sistema de chakras, el chakra de la garganta y el chakra raíz están energéticamente relacionados, y de hecho, durante la pubertad, cuando florece la sexualidad, también se transforma la voz. Hay algo muy simbólico en esto. Al madurar sexualmente, también se abre el canal expresivo. Es como si la energía creadora, antes concentrada en los instintos, comenzara a buscar salida por la palabra, por el canto, por la poesía, por cualquier forma de arte. En algunas lenguas, como el holandés, a la laringe se la llama schildklier, que literalmente significa glándula escudo. Y no es casualidad. Tanto en holandés como en griego, de donde viene la palabra tiroides, el concepto de escudo aparece como símbolo. ¿Qué protege la laringe? Quizás protege ese secreto sagrado de cómo la energía se convierte en expresión, de cómo lo invisible se hace audible, de cómo el alma toma cuerpo en la voz. Y ese escudo también nos recuerda que hay que atravesar varias capas, varias ilusiones, entre ellas la vanidad, antes de poder hablar desde el corazón, sin máscaras, sin artificios, con la pureza del silencio que se transforma en palabra viva. Importa lo que dices, sino la frecuencia que imprime tu voz a lo dicho. La vanidad puede elegir las palabras más preciosas, pero no puede esconder la frecuencia de su tono. Llegados a este punto, merece la pena recordar que ninguna de las 64 sombras es inherentemente mala. Si declaras pero no puede esconder que algo es malo o diabólico, te vas a perder el don que lleva, a frecuencia de su tono escondido en el interior. La vanidad es simplemente la más baja frecuencia de la clave genética 12, y después de todo, la vanidad es el fundamento del siddhi de la pureza. La sombra número 12 tiene un secreto profundo que, curiosamente, todos usamos cada día sin darnos cuenta: el lenguaje. Y no es solo lo que decimos, sino la trampa en la que caemos al identificarnos con nuestras propias palabras. Es esa sensación de poder que sentimos cuando hablamos y somos escuchados, como si nuestras ideas y emociones, al convertirse en sonido, nos volvieran más importantes, más reales. Hay una historia antigua que lo ilustra de forma simbólica. Se dice que Adán, en el jardín del Edén, comió una manzana que se le quedó atascada en la garganta. De ahí la llamada nuez de Adán, esa protuberancia que tienen los hombres y que representa mucho más que un simple rasgo anatómico. En realidad, simboliza cómo la mente humana quedó atrapada en el lenguaje, cómo empezamos a confundir lo que somos con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y ahí entra la vanidad. Esta sombra te hace enamorarte del sonido de tu propia voz, de tu estilo, de cómo construyes tus frases o cómo cautivas con ellas. Pero lo más curioso es que no importa cuán bonitas o bien dichas estén tus palabras, la frecuencia desde donde hablas siempre se filtra, siempre se siente. Puedes usar frases sabias o dulces, pero si hay vanidad detrás, se notará en el tono, en lo que no se dice, en esa vibración sutil que todo lo tiñe. Aquí es donde la clave genética 12 se vuelve profundamente humana. Porque aunque la vanidad puede parecer frívola o incluso molesta, no es mala en sí misma.
Como todas las sombras, tiene su razón de ser. De hecho, es la base sobre la que se construye una de las expresiones más elevadas del alma, la pureza. Es como si dijéramos que la flor más delicada y transparente nace del barro. Así es la vanidad, el barro del cual puede surgir la verdad pura de tu voz cuando ya no hablas para brillar, para destacar o para controlar, sino simplemente para compartir tu ser más genuino. En última instancia, la sombra número 12 nos recuerda algo esencial. No se trata solo de lo que dices, sino de desde dónde lo estás diciendo. ¿Habla tu corazón o tu necesidad de reconocimiento? ¿Habla tu alma o tu miedo al olvido? En esa diferencia sutil, invisible, se esconde todo el viaje de esta clave. Y su gran paradoja, que incluso la vanidad, si es vista con honestidad, puede convertirse en el primer paso hacia una pureza que no necesita palabras. La vanidad no siempre hace ruido. De hecho, algunas veces es más peligrosa cuando está callada. Puede camuflarse en lo que no decimos, en ese aire de misterio que dejamos caer intencionadamente, en la elección consciente de guardar silencio para parecer más sabios, más especiales o más espirituales. También se esconde en nuestros pensamientos más íntimos, en nuestros juicios, en nuestras comparaciones, en esa vocecita que dice yo soy diferente, yo ya he trascendido eso, yo no necesito demostrar nada. Todo eso, aunque no se diga en voz alta, aunque no se publique, aunque no se comparta, también es vanidad. Y es que ahí está el verdadero reto con esta sombra, no es una vanidad obvia, como la del espejo o la vanagloria, es una que se mete dentro, se pega a tus creencias, a tu forma de sentirte único, especial o más consciente que los demás. Donde hay identificación, hay vanidad. Si crees que eres alguien, si te aferras a tu historia personal, si sientes que tienes una misión especial o una voz única que debe ser escuchada, ahí, en lo más sutil de todo eso, la vanidad sonríe, silenciosa, y sigue creciendo. Por eso, esta sombra es tan escurridiza. Justo cuando crees que la has trascendido, vuelve por otra puerta, disfrazada de humildad o de sabiduría. Te susurra que ya no eres vanidoso, que tú ya estás más allá, y en ese pensamiento, vuelve a colarse. No hay forma de ganarle desde el ego. Intentar combatirla directamente, querer transformarla, mejorar o corregirte, suele ser solo otra trampa más de la vanidad. Entonces, ¿qué hacer con esto? La respuesta más honesta es: nada. Observar. Reírte un poco de ti mismo. Dejar de darle tanta importancia. Entender que mientras te sigas sintiendo separado, mientras sigas creyendo que eres un alguien con un destino individual, esa vanidad va a caminar a tu lado. No pasa nada. No hay que exterminarla. Solo reconocerla con ternura, con cierta ironía, como quien se da cuenta de que está interpretando un papel en una obra, pero sigue actuando igualmente. Al final de todo este viaje, cuando ya no te preocupes si brillaste o no, si te entendieron o no, si fuiste importante o no, justo ahí, de repente, sin esfuerzo, la vanidad desaparece. No porque tú la hayas vencido, sino porque ya no queda nadie que se la apropie. Y entonces, desde esa rendición total, puede brotar la pureza, esa presencia silenciosa que ya no necesita destacar porque es todo lo que es, y nada más. Este texto nos pone frente a una de las pruebas más sutiles y cruciales del camino espiritual, el peligro de identificarnos con nuestra propia evolución. A medida que ascendemos en conciencia, a medida que purificamos nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestras acciones, la vanidad no desaparece. Al contrario, se transforma, se refina, y se vuelve aún más difícil de detectar. La vanidad no solo es querer brillar o ser admirado. Es también ese pensamiento sutil de que estamos más despiertos, más conscientes, más limpios que los demás. Y lo más irónico es que esa sensación llega justo cuando empezamos a conectar con nuestro ser superior, cuando sentimos que estamos en el camino. A nuestro ego le encanta disfrazarse de alma, y encuentra en la espiritualidad un terreno fértil para seguir perpetuándose con buena cara. Esta clave genética nos lanza una advertencia profunda.
El momento en que más avanzamos es también el momento en que más riesgo tenemos de estancarnos, porque la vanidad nos hace creer que ya hemos llegado. Y ese autoengaño es lo que nos separa del verdadero amor. Porque la vanidad te aísla. Aunque parezca que estás más cerca del todo, en realidad te mantiene separado. Y ahí está su veneno. Te hace sentir especial, único, incluso humilde, pero distinto. Y mientras sigas creyendo que eres distinto, no puedes amar verdaderamente. El amor real no nace del yo soy así y tú eres así, sino de la fusión total, del reconocimiento de que el otro eres tú, de que no hay diferencia. La vanidad nos niega ese encuentro. Por eso, el salto a la verdadera pureza, el siddhi de esta clave, es un acto radical. No se trata de mejorar más, de volverse aún más consciente, sino de desaparecer. Dejar de ser alguien. Dejar incluso al ser superior. Es la muerte de todo sentido del yo, y por tanto, el nacimiento del amor verdadero. Es un salto sin suelo. No se trata de refinar el personaje, sino de disolverlo. Y ahí está la paradoja. Mientras te esfuerzas por alcanzar la pureza, estás aún dentro del juego de la vanidad. Solo cuando sueltas todo esfuerzo, todo intento de ser mejor o más sabio, y te rindes por completo, entonces ocurre. No porque lo hayas logrado, sino porque ya no queda nadie que reclame el logro. Este es uno de los pasajes más desafiantes y a la vez más bellos de toda la enseñanza de las claves genéticas. Nos confronta con nuestro propio reflejo, con nuestras trampas internas, y nos invita a dar el salto más profundo, dejar de ser alguien para fundirse con el todo. Allí, en ese vacío, es donde brota la pureza. Y con ella, el amor sin separación. Naturaleza represiva. El Itta. La naturaleza represiva de la sombra 12 no necesita palabras. De hecho, se alimenta del silencio, de la aparente humildad, de una actitud desapegada que parece neutra o sabia, pero que en realidad esconde una sensación interna de superioridad. Es ese no digo nada, porque ya estoy más allá de esto. Ese los otros no lo entenderían, o ese no necesito demostrar nada porque ya sé quién soy. Y aunque desde fuera pueda parecer serenidad, por dentro hay una separación sutil y constante. Yo soy distinto, más consciente, más limpio, más evolucionado. Este tipo de vanidad es particularmente común en quienes han trabajado mucho sobre sí mismos. Justamente por eso es tan difícil de ver. Porque uno cree que ya ha trascendido el ego, cuando en realidad el ego simplemente se ha refinado y ha tomado una nueva forma. La gran trampa del elitismo es que bloquea la siguiente etapa de la evolución espiritual. Mientras exista esa identificación con el hecho de ser especial o diferente, aunque se viva en silencio y con discreción, no es posible dar el salto definitivo a un estado de conciencia estable y elevado. No porque se necesite ser menos evolucionado, sino porque ese sutil orgullo te mantiene separado del resto del mundo, y por tanto, separado del todo. Este texto es una invitación valiente a mirarnos sin adornos. ¿Dónde todavía creemos, aunque sea en lo más profundo, que ya estamos más allá? ¿Dónde sentimos, aunque no lo digamos, que los demás están todavía dormidos o confundidos, y que nosotros ya sabemos? Porque ahí, justo ahí, está la llave que puede abrir el siguiente umbral, reconocer la vanidad silenciosa que aún nos acompaña. Y cuando lo hacemos con honestidad, sin juicio, algo profundo empieza a romperse. Esa falsa pureza se resquebraja, y por fin puede nacer la pureza real, la que no necesita compararse, ni medirse, ni destacar, porque simplemente es. Naturaleza reactiva, maliciosa. La naturaleza reactiva de la sombra 12 se manifiesta como malicia, un veneno que se expresa a través de las palabras. A diferencia del elitismo silencioso de la versión represiva, aquí la vanidad no se esconde. Ataca, reacciona y hiere, muchas veces de manera impulsiva y sin filtro. Esta malicia no es simple crueldad. Es una reacción emocional profunda, nacida del miedo y expresada como ira. La persona que actúa desde aquí se siente insegura, vulnerable o amenazada, y entonces lanza sus palabras como armas, sin medir las consecuencias.
Detrás de esa dureza hay un alma que se siente herida o no vista, que usa su aguda inteligencia y su dominio del lenguaje para defenderse, aunque el resultado sea destructivo. El gran talento del don 12, el criterio, la capacidad de expresar con belleza y verdad, se distorsiona en esta sombra reactiva. En lugar de inspirar o guiar con sus palabras, la persona usa su voz para manipular, castigar o humillar. Y como esta clave genética está conectada con la laringe, las emociones y el alma, sus palabras tienen un impacto especialmente profundo. Pueden tocar puntos sensibles en los demás, como si supieran exactamente dónde golpear. Es importante entender que esta malicia no siempre es consciente ni premeditada. A veces surge en un segundo, como un impulso emocional desbordado. Pero incluso así, deja huella. Y muchas veces, al final, ese ataque se vuelve contra la propia persona, generando culpa, aislamiento o conflictos que terminan por herirla más aún. Esta naturaleza reactiva nos muestra una verdad importante. Cuanto más poder emocional y expresivo tienes, más responsabilidad tienes con lo que emites. Porque el poder de la voz puede sanar, o puede destruir. Solo cuando reconoces este patrón, cuando ves que detrás de tu rabia hay miedo, y que detrás de tu malicia hay dolor, puedes empezar a transformar ese fuego en pureza. Porque esta clave no te pide que calles, sino que limpies tu voz de orgullo y resentimiento, para que lo que digas provenga del alma y no del ego. Ahí comienza el verdadero camino hacia la belleza y la verdad que esta energía encierra. El don de la clave genética 12. Criterio. Los secretos del gran arte. El don de la clave genética 12, llamado criterio, es mucho más que una habilidad intelectual. Es un refinamiento del alma. Se trata de saber elegir con sensibilidad y verdad, saber qué personas, situaciones, palabras o emociones te elevan, y cuáles te drenan o deforman. Este discernimiento no viene de la mente racional, sino de una sabiduría interna que reconoce la belleza y la autenticidad. Cuando la sombra de la vanidad se transmuta, su energía no desaparece, se transforma en arte. El mismo impulso por destacar, por expresarte, por ser especial, se eleva a una vibración más luminosa, donde la expresión deja de girar en torno al ego y comienza a reflejar el alma. Aquí es donde nace el verdadero poder del criterio, la capacidad de usar tu voz, tu sensibilidad, tu gusto y tu presencia como un canal para transmitir algo bello, genuino, inspirador. El 12 don está estrechamente ligado al mundo de las artes. Quienes portan esta frecuencia suelen tener un talento natural para la música, el canto, la escritura, el drama, la danza o cualquier forma de expresión emocional creativa. Pero más allá de las formas, su don consiste en transmitir emociones de una manera pura y profunda, con una resonancia que toca el corazón de los demás. Este don también está relacionado con el amor humano, no en su versión impersonal o divina, sino en su forma más intensa y conmovedora. Enamorarse, sentirse atraído, vivir con pasión y belleza. Aquí el criterio no es seco ni distante. Al contrario, está lleno de vida, de emoción, de gusto refinado por lo que embellece la experiencia humana. La diferencia clave es que mientras la vanidad busca agradar para sentirse superior, el criterio elige con el corazón, selecciona lo que le nutre, lo que le hace vibrar más alto. Ya no necesitas demostrar tu valía, solo necesitas expresar lo que verdaderamente eres. El criterio, entonces, no es juicio, es sabiduría emocional refinada. Es arte de vivir, arte de amar, arte de expresarte desde un lugar consciente y bello. Cuando hablas, actúas o creas desde este nivel, las personas no solo te oyen, te sienten. Y eso es lo que hace de este don un portal hacia la transformación verdadera. El don 12 del criterio actúa como una especie de radar del alma. Si esta clave genética está activada en tu perfil hologenético, probablemente te habrás dado cuenta de que no puedes evitar sentir profundamente tanto el dolor como la belleza, tanto la tristeza como el gozo. Estás emocionalmente afinado como un instrumento sensible, y eso es parte esencial de tu propósito, sentir y expresar. Este don no es solamente emocional, es emocionalmente sabio.
Te da una especie de olfato emocional, una capacidad intuitiva para detectar la autenticidad en las personas, las palabras, las intenciones. Cuando alguien se expresa desde un lugar verdadero, lo reconoces inmediatamente y te enamoras de esa verdad. Pero cuando alguien miente, manipula o actúa desde una máscara, tu cuerpo emocional lo siente, se retrae, se incomoda. No necesitas pruebas ni explicaciones. Simplemente sabes. Esto te convierte, naturalmente, en alguien con un gran criterio estético, emocional y humano. Tienes la capacidad de señalar lo falso, pero no para humillar ni juzgar, sino para restaurar la verdad. Tu sentido crítico no nace del juicio mental, como ocurre con la clave 18 en su sombra, sino de una lealtad a la frecuencia más alta del corazón. No puedes amar algo que no vibra en esa sintonía. Por eso, la autenticidad es tu brújula. Y tu misión, si abrazas este don, no es exigir esa autenticidad a los demás, sino encarnar tú mismo esa expresión emocional verdadera, de la manera que te sea natural, ya sea a través del arte, la voz, la palabra, el cuerpo o incluso el silencio. Tu presencia, cuando está alineada con lo que sientes realmente, transforma a quienes te rodean. Les recuerdas, sin decirlo, que ser uno mismo es lo más bello que existe. Este don también te da una gran capacidad para enamorarte del alma del otro, no por lo que aparenta, sino por lo que emana. No buscas perfección, sino verdad. No buscas lo bonito, sino lo real. Y si alguna vez te preguntas por qué a veces te sientes tan profundamente herido o tocado por cosas que a otros les parecen irrelevantes, es porque tu alma ha venido a vivir con intensidad y a expresar con verdad. Ese es tu arte. Ese es tu don. El don 12 del criterio es un filtro refinado del alma, un talento que no solo distingue lo auténtico de lo falso, sino que también actúa como guía interna hacia lo más puro, lo más elevado, lo más real. Las personas que encarnan este don suelen tener un profundo respeto por la pureza, no como una moralidad impuesta, sino como una vibración interna. Esta pureza no es perfección, es verdad emocional. Quien posee el criterio tiene un instinto natural que lo protege de los encantos superficiales, de las modas vacías o de los idealismos ingenuos. Aunque es también idealista, porque su par programado es el don 11 del idealismo, ha aprendido a equilibrar el anhelo de lo sublime con la necesidad de lo real. No se deja engañar por visiones bonitas si no están bien enraizadas. Este equilibrio entre idealismo y realismo convierte al don 12 en un canal de gran sabiduría emocional y estética. Estas personas tienen una sensibilidad exquisita para percibir belleza auténtica, ya sea en la música, la comida, el lenguaje, la espiritualidad o el arte. Son naturalmente selectivos, no porque se consideren mejores, sino porque su alma rechaza lo que no vibra en verdad. Esta discriminación no nace de la crítica, sino de la fidelidad a la frecuencia más alta. El criterio también tiene un componente dramático. Estas personas no temen entrar en la intensidad emocional de la vida. Aman el arte porque el arte permite expresar el alma sin filtros. No temen el ridículo, la lágrima o el temblor si son verdaderos. Y cuando están alineados, se convierten en canales de inspiración. Poetas, músicos, actores, educadores, portadores de un lenguaje que toca el corazón. Quien vive este don de forma consciente no se aísla ni se eleva por encima de otros, sino que se sumerge en la vida con el corazón abierto, expresando con honestidad lo que siente y lo que percibe. Su presencia recuerda a los demás que la belleza no está en el control ni en la perfección, sino en la verdad desnuda y sentida. Este don, aunque pueda parecer sutil, es revolucionario. Porque transforma el mundo no desde el juicio, sino desde la expresión honesta. No busca corregir, sino vibrar en verdad, y desde ahí, todo lo falso se disuelve por sí solo. El don 12 del criterio no es solo una cualidad de percepción, sino un camino evolutivo para la humanidad. Nos habla del poder transformador del sentimiento auténtico, de la necesidad profunda que tenemos como especie de expresar lo que llevamos dentro, no de cualquier forma, sino de manera elevada, creativa, sutil, conmovedora. Este don revela que la dirección del ser humano no es únicamente la razón,
ni siquiera la comprensión espiritual, sino la capacidad de comunicar la verdad emocional del alma. La palabra, la música, la poesía, el arte, no son lujos, sino puentes entre el dolor y la belleza, entre la emoción y la transformación. Son la alquimia del alma en acción. Las personas que portan este don son educadores del alma, aunque no siempre lo hagan desde una cátedra. Su presencia, su voz, sus creaciones o simplemente su forma de estar en el mundo pueden encender algo dormido en otros. Estas personas son movidas por un anhelo profundo, muchas veces inconfesable. El amor verdadero, no como cuento de hadas, sino como experiencia completa del alma. Lo buscan en la pareja, en la amistad, en el arte, en la naturaleza, en la palabra compartida. Es esa nostalgia del alma por algo sublime y perdido, esa melancolía luminosa que empuja a crear. Por eso, el don 12 no es solo comunicar sentimientos, es refinar las emociones a través del arte, hasta que se convierten en expresión del alma. Esta expresión no busca agradar, sino resonar en verdad. Cuando alguien con este don se deja tocar por la belleza, su voz o su arte puede mover mundos interiores en los demás. Puede abrir corazones que llevaban años cerrados. Este don también lleva consigo una sensibilidad tan fina que a veces puede doler. Porque siente todo intensamente, incluso lo que no se dice, lo que se oculta, lo que se finge. Es por eso que necesita del arte como válvula sagrada, para no reprimir ni desbordar, sino transfigurar. En última instancia, el don del criterio es una vía para elevar la humanidad a través del lenguaje, del amor encarnado, y del arte que nace del alma. Es una de las respuestas más bellas que el ADN humano puede dar al misterio de estar vivos. Esto revela la dimensión mística y alquímica del don 12 del criterio. No estamos solo ante una cualidad humana refinada, sino frente a un umbral sagrado de transformación. La conexión con la glándula tiroides, que regula el metabolismo y afecta directamente la respiración, la energía y el estado de ánimo, nos dice algo esencial: la transformación real sucede en el cuerpo, no solo en la mente. Este don nos invita a comprender que todo arte elevado es un ritual de paso, un símbolo vivo de muerte y renacimiento. Cada tragedia o comedia que nos conmueve profundamente, cada canción o poema que nos arranca lágrimas o nos hace reír desde el alma, no solo nos entretiene, nos transforma. Lo que ocurre en ese momento es un cambio químico y espiritual. La risa y el llanto son puertas fisiológicas y sagradas a otro estado de conciencia. Cuando dejamos que una emoción auténtica nos atraviese, algo en nosotros muere, y algo nuevo nace. Así, el don del criterio es también el arte de morir conscientemente, no en el sentido literal, sino como la capacidad de dejar atrás viejas identidades. Es un codón final, un código genético que indica que ha llegado el momento de no seguir siendo quien eras. Es un salto alquímico. Mueres a tu historia y renaces al presente sin condicionamiento. Este don, entonces, nos enseña que la expresión emocional auténtica tiene el poder de liberarnos del pasado. Y que la transformación más profunda no llega desde la razón, sino desde la belleza, el arte, el sentimiento profundo y expresado con sinceridad. Por eso las personas con este don tienen un papel crucial, son portadores de los códigos del cambio humano a través del arte y la emoción, guías en el proceso de dejar de identificarnos con lo que fuimos, para encarnar lo que estamos destinados a ser. Este es el don del arte como medicina, del sentimiento como vía, y del lenguaje como llave sagrada de la metamorfosis. El CD de la clave genética 12. Pureza. Engullido por el vacío. El CD 12 de la clave genética 12, conocido como pureza, es como llegar a un nivel de conciencia tan elevado que trasciende todo lo que conocemos como deseo, ego o incluso los vaivenes de nuestra mente que siempre piensa en opuestos. Lo que la mayoría llamamos el anhelo del amor verdadero no es más que una versión tenue, una sombra, de este estado puro y profundo que en realidad ya habita dentro de nosotros. Esta pureza no es algo fuera de alcance ni un ideal inalcanzable. Es nuestra esencia real, sin adornos ni contaminaciones del mundo emocional o mental. Imagina la vanidad y la pureza como dos caras de una misma moneda que gira en el espectro de la conciencia humana. Por un lado,
La vanidad es cuando el yo pequeño, la parte más baja de nuestro ser, se queda atrapada en el amor propio de manera egocéntrica y limitada, un amor que en realidad no nutre ni libera. Por otro lado, la pureza es ese instante sublime donde el ser más elevado, la parte más auténtica y sagrada dentro de ti, se ama a sí mismo sin condiciones ni juicios. Es como cuando sientes que la divinidad no está afuera buscando tu atención, sino que se refleja en ti y se enamora de ti. No se trata de una fantasía externa, sino de un amor profundo que surge cuando conectas con tu núcleo interno, ese espacio silencioso y vasto donde reside tu verdad. Este amor puro se vive en cada respiración, en cada pensamiento y en cada acción cuando vibras en sintonía con ese propósito superior. Es un enamoramiento continuo con tu propia esencia, con lo que algunos llaman el amado, que no es otra cosa que tu verdadera naturaleza despierta. Al entrar en este espacio, te das cuenta de que no necesitas buscar afuera lo que ya está dentro. Un amor que no depende de condiciones, que no cambia con las circunstancias, y que te transforma profundamente. Por eso, este Siddhi-12 es como un salto evolutivo donde ya no estás enganchado a las ilusiones del ego, sino que fluyes en un vacío sagrado, un espacio de pureza absoluta donde el amor divino te envuelve y te redefine. Aquí, la pureza no es perfección moral ni rigidez, es la libertad total de ser quien realmente eres, sin máscaras, sin miedos ni ataduras. Es la experiencia de ser amado por la vida misma y amarte a ti mismo en esa misma medida. La vanidad, esa sombra que nos acompaña a lo largo de toda la vida, no desaparece simplemente porque estés en un buen momento o porque hayas desarrollado un don especial. Incluso cuando vibras en la energía del don, la vanidad sigue ahí, como una sombra persistente que te sigue de cerca. Solo cuando has escalado hasta las alturas más puras de la conciencia ocurre algo realmente extraordinario y místico. Dejas atrás todo lo que te mantenía atado, te desprendes de las últimas cadenas que te retenían, y entonces sucede algo parecido a un renacer total. Es como llegar al final de un camino de pruebas intensas, donde no queda nada por aferrar, y te encuentras frente a una apertura poderosa, un portal que se abre a la vez desde arriba y desde abajo, y te invita a entrar en un lugar sagrado y profundo, conocido como el Anillo de los Secretos. Pero para cruzar este umbral necesitas que tu cuerpo, tu mente y tu alma estén totalmente limpios, impecables, sin ninguna carga ni contaminación. La pureza no es una palabra que se pueda usar a la ligera, porque en la vida cotidiana la aplicamos a muchas cosas sin entender su verdadera esencia. En su nivel más alto, la pureza solo puede describir al corazón, a ese núcleo interno donde reside nuestra verdad más auténtica. Cuando el corazón finalmente recuerda quién es en su estado más puro, cuando se reconecta con su esencia original sin manchas ni filtros, solo entonces es posible que te liberes realmente, que puedas abandonar la existencia tal como la conoces y abrirte a algo mucho más vasto y verdadero. Es un proceso de aniquilación, sí, pero no de destrucción vana, sino de liberación total, un momento sagrado donde muere todo lo que te limita para que puedas renacer a la esencia pura que siempre has sido. En el fondo, todo lo que existe en el universo lleva dentro de sí esa chispa de pureza original, como si fuéramos todos pedacitos de un enorme cristal divino. Mientras nuestras formas pasan por los procesos de limpieza, la consciencia va despertando y recordándose a sí misma a través de nosotros. Incluso la persona más oscura o confundida lleva en su esencia ese brillo puro del corazón, lo que nos revela un gran misterio. Realmente no existe un diablo como tal, sino solo distintos grados de densidad, diferentes niveles de energía más o menos densos. Ese es el secreto profundo que puedes llegar a vivir en ese espacio sagrado llamado el Anillo de los Secretos. Si miramos a las tradiciones antiguas, nos encontramos con que el centro de la garganta se veía como un punto clave de transformación, la iniciación más importante. En la tradición de los chakras de la India, el chakra garganta, conocido como Visuddha, es donde se purifican los niveles más altos de la consciencia. Todos los chakras más bajos, incluido el corazón, se integran y se limpian en esta zona, que funciona como un puente, un límite entre lo que ya conocemos y lo que aún está por descubrir. De forma similar, en la cábala judía, la garganta está representada por una esfera invisible llamada Da'at, que significa el abismo.
Cruzar ese abismo es como atravesar una puerta hacia un nivel más elevado de conciencia, un proceso donde dejas atrás todo ese conocimiento acumulado para entrar en algo nuevo. Este paso es como una muerte simbólica, una despedida profunda de todo lo que creías saber y ser, para renacer en un plano superior. Es la purificación definitiva, el momento en que te encuentras con tu propia muerte interior y sales transformado, listo para vivir desde una frecuencia mucho más elevada. La persona que ha cruzado ese umbral, ese abismo profundo, y ha entrado en la vibración del 12 Siddhi, se vuelve como un niño una y otra vez. Desde lo más profundo de su corazón, pueden captar lo divino, algo que está más allá de cualquier deseo o de los conceptos que nos atan como humanos, y esa voz que escuchan no se encuentra en palabras, sino en un espacio mucho más allá. A veces, quienes los rodean sienten que están un poco fuera de este mundo, aunque en realidad son la expresión más genuina de lo que significa ser verdaderamente humano. En ese estado, nada puede ensuciar su pureza. Incluso si sus cuerpos ya muestran signos de desgaste, o no cumplen con los estándares de belleza, sus corazones no hacen otra cosa que alinear con la verdad profunda de quienes realmente son. Quienes llevan este siddhi suelen llevar vidas simples, humildes, casi invisibles para la mayoría. Caminan en silencio entre nosotros, recordándonos con su sola presencia que la pureza no es algo lejano ni abstracto, sino que puede habitar en la forma humana, aquí y ahora. Si quieres conectar con la vibración del 12 Siddhi, lo que tienes que hacer es seguir recordando tu propio corazón, sin importar cuántas capas de miedo, karma o condicionamientos de la infancia se hayan ido acumulando con el tiempo. En ese latido profundo, más allá de todo eso, está el gran corazón universal, puro y brillante, listo para ser redescubierto. Su color no es un blanco común, es ese blanco que está más allá del blanco, como esa infancia eterna que siempre llevas contigo, esa esencia que es imposible no amar con todo el alma. Ver el mundo desde el 12 Siddhi es mirar a cada persona a través de ese cristal puro, donde todo lo que ves brilla con la luz de esa pureza. Pero aquí está el truco. Si en algún momento empiezas a juzgar o a ver algo con negatividad, esa luz se esconde y desaparece en un instante dentro de ti. Es un recordatorio poderoso de que mantener esa frecuencia de amor puro depende de la manera en que eliges mirar y sentir la vida y a los demás. En el lenguaje, la pureza se transforma en poesía. En el pensamiento, la pureza se convierte en esencia. Cuando combinamos lenguaje y pensamiento, tenemos los códigos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.